Ahí, ya, vamos a empezar. Entonces, como les dije, toca la guía 5 de razones, proporciones y porcentajes. Que esta es una materia que es preguntada en la prueba. Si diría un par de preguntas, yo me las jugaría porque probablemente aparezcan en su prueba. Y es más que nada como relacionar como... Es relación de cantidades, no es tan difícil como otras cosas podrían ser. Entonces, empecemos. Una razón, primero, lo primero que se ve es una comparación entre dos cantidades mediante una división. Esto es muy importante. O formando el cociente entre ellas, que al final es lo mismo. Recuerden, cociente y división es lo mismo. Entonces, al final es una división de dos cantidades y se escribe de esta forma como A dividido B con los puntos que es típico para dividir, o como una fracción, que recuerden la fracción es igual que una división. Y se lee A es a B. Se lee la primera cantidad es a la segunda, donde ahí B son las cantidades comparadas. Eso es como lo más básico de una razón. Algo importante que tienen que entender aquí es que el orden en que comparamos las cantidades sí importa. Es decir, A es a B, A es a B, generalmente no es lo mismo que este signo es como distinto de B es a. Eso para que lo tengan claro. No es lo mismo, por si acaso. Para que ahí tengan ojo con eso. Entonces, eso es lo primero. Y después, el otro concepto importante es el tema de que una razón cualquiera, se puede amplificar o simplificar al igual que una fracción, funciona igual que una fracción, mientras se mantenga la razón, la cual vale k. Entonces la razón es la división, y como vamos a estar dividiendo dos cantidades, esto nos va a dar un número. Entonces este número, que es este k de aquí, también se le llama constante de proporcionalidad, si no me equivoco, sí. La constante se le llama. Y esta constante es un número, cualquier un número real, digámoslo así. Entonces, este término A, tanto como este término B, los podemos amplificar o simplificar como si fuera una fracción tal cual, y si recuerdan, cuando nosotros amplificamos o simplificamos una fracción, el valor de la fracción se mantiene constante. No sé si se entiende como el concepto básico, lo más simple, o alguien tiene alguna duda. Puede preguntarme, no. ¿Se entiende bien, parece? Ya, a ver, chat. Ya, bacán. Si no entienden algo en algún momento, interrúmpame, no hay ningún problema. Entonces va a haber un ejemplo para que esto sea más como tangible, por así decirlo. Supongamos que se realizó una encuesta a cierta cantidad de jóvenes, cuya conclusión es 1 de cada 5 jóvenes va a votar en las próximas elecciones. Ahí como justo estamos como ayer en elecciones, entonces justo 1 de cada 5 jóvenes va a votar en las próximas elecciones. Entonces se puede concluir que la razón razón o división entre la cantidad de jóvenes que va a votar y el total de jóvenes es de 1:5 o de un quinto. ¿Por qué? Porque 1 de cada 5. Entonces la primera cantidad que comparamos sería la cantidad de jóvenes que va a votar, que podríamos llamarle V, como de voto, y J podría llamarse la cantidad de jóvenes en general. Entonces, como la razón es división de dos cantidades, la razón podría expresarse como como V partido por J. Es decir, estamos relacionando la cantidad de jóvenes que votan con la cantidad de jóvenes totales. Esto sería como la razón, como les expliqué aquí, el A partido por B. Y esto también tiene un valor constante, y este valor constante, como se dijo aquí, es de un quinto. Y aquí vamos de nuevo con el orden, de que el orden. Si el B va arriba, la cantidad de votantes va arriba, entonces el numerito de votantes 1 va arriba. Mientras que en el denominador, si abajo estamos comparando jóvenes, entonces va a ir el número de jóvenes, que era 5. 1 es a 5. Y aquí una aclaración importante, eso está aquí. Hay que entender que esto no significa que la cantidad de jóvenes que votó era 1 y la cantidad de jóvenes totales era 5. Eso es muy importante que lo entiendan. Ya que si asumimos esto, por ejemplo, también podríamos asumir que votaron 2 personas, 2 jóvenes de 10, por ejemplo. Y si se dan cuenta al hacer la razón, es que a 2 es a 10, que es un quinto, que es lo mismo. Entonces, no podemos saber cuántos jóvenes votarán en total,
ni cuántos jóvenes habían. Sabemos solo que votó 1 de cada 5. Pueden haber 5 jóvenes en total, 10 jóvenes, 15 jóvenes, 100 jóvenes, etc. No hay como, no podemos saberlo en un principio, si nos dicen solo esta información. Entonces, para evitar como este error de creer que era un joven que votaba y 5 jóvenes que en total, lo que se hace es decir como tenemos, en vez de un joven es como tenemos R jóvenes que votaron y tenemos 5 R jóvenes que en total. Perdón, como que me confundo un poco igual. Entonces, ¿qué significa esto? Este es importante, este R y este 5R van de la mano con este 1 a 5. Entonces, aquí hay como un 1 escondido, que recuerden que el 1 no se pone en general. Entonces, a la razón que tenemos, le agregamos como un R, como para que lo vean así de sencillo. Se pone un R, o en verdad puede ser cualquier letra, y decimos como hay en total R jóvenes que votaron y 5 R jóvenes en total. Entonces, a la hora de hacer la división, se dan cuenta que los R se van a cancelar y les va a quedar un quinto. Entonces, bueno, y aquí se explica en otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una razón A esa B es igual a 2 tercios, por ejemplo, se escribiría el A como 2R y el B como 3R. Recuerden, es simplemente ponerle el R ahí y ahí. Y este R, ¿qué es este R? Es un número entero cualquiera. Natural, mejor dicho, un número natural cualquiera en general. Si el R vale 2, por ejemplo, podríamos decir que en total esto sería igual a 2 y esto sería igual a 10. Entonces tenemos 2 jóvenes que votaron y 10 jóvenes en total. Y ese sí sería un número exacto. Pero en un principio lo expresamos así porque no sabemos cuántos serán en total. Dudas de esto, que igual es medio denso, igual pero me expliqué un poco más de lo que debería. Entonces, os entendió bien. Sí, pregunten lo que quieran, en verdad. Puedo repetirlo 100 veces si es necesario para que entiendan, no hay problema. Parece que se entiende, pueden usar el chat si quieren, pueden hablar por micrófono también, no tengo problema, por si acaso. Ya, Nancy, tú te enredaste. No sé si puedes contarme en qué parte te enredaste o te enredaste en general, como para explicarlo de nuevo. En general, ya, perfecto. Entonces voy a explicar de nuevo. Voy a borrar estos dibujitos. Entonces, dijimos que una razón era una comparación entre dos divisiones, entre dos cantidades, perdón. Y para hacer esa comparación, nosotros hacíamos una división, una cantidad A y una cantidad B. Y esa división se puede expresar como fracción, que es lo más común que se hace. Y esta fracción, si hacemos la división, tenemos un número que es una constante k. Eso era lo primero, como el concepto de razón. Y después fuimos al ejemplo, donde salía que se realizó una encuesta a cierta cantidad de jóvenes, donde se concluyó que 1 de cada 5 jóvenes va a votar en las próximas elecciones. Entonces, se puede decir que la razón entre la cantidad de jóvenes que va a votar y el total de jóvenes es de 1 a 5 o de un quinto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos la cantidad de jóvenes que van a votar es B y la cantidad de jóvenes en total es J, si nosotros hacemos esa razón, la comparación entre votantes y total, sería votantes partido por total, jóvenes en total. Y decían 1 de cada 5 jóvenes va a votar. Entonces aquí un joven votaba de cada 5 jóvenes. Esta era la razón. Entonces aquí votantes arriba y jóvenes abajo. Entonces esa era como la razón. Decíamos que la razón es de 1 a 5 o de un quinto. Y después de esto yo dije que no había que confundirse con decir al tiro entonces tenemos una persona que votó, un joven que votó, y 5 jóvenes en total, perdón. No podemos decir eso de golpe, porque también puede ser el caso que pasa si en verdad votaron dos jóvenes votaron, vamos a ver esa vez, y en total eran 10 jóvenes. En ese caso, ¿qué pasa?
podemos hacer la simplificación de la fracción y nos va a quedar un quinto. ¿Y qué pasó? Es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, es la misma razón. Entonces, tanto si una persona, un joven votó de cada 5 o 2 jóvenes votaron de cada 10, es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos saber, podríamos decir también, no, pues, eran 2 jóvenes y 10 votantes en total, no 1 y 5. Y así podríamos hacerlo sucesivamente, podríamos hacerlo con 3 y 15, 4 y 20, etc. Entonces tenemos ese problema de no sabemos cuántos jóvenes votaron y cuántos jóvenes eran en total. Entonces, para resolver ese problema, lo que hacemos es decir, la razón entre votantes y jóvenes es igual a 1, pero a este 1 le vamos a poner vamos a multiplicarlo por R. Y abajo este 5 que teníamos también vamos a multiplicarlo por R. De manera que la constante de la razón, que era un quinto, va a seguir siendo un quinto porque esto se puede simplificar. Pero lo bueno es que este R nos indica que este número no va a ser 1, sino que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser lo que valga R al final. Y aquí abajo va a ser lo mismo. Es independiente de R. Entonces, si decimos en total, no sé, al final eran 20 jóvenes en total. Entonces, este R de aquí tendría que valer 4, para que fuera 5 por 4, 20. Entonces, este R también sería 4, 4 por 1, 4. Entonces, ahí sí podríamos decir tenemos 4 votantes de 20 jóvenes en total. Y si comprueban van a ver que la razón entre los 4 votantes, jóvenes votantes, y los 20 jóvenes en total va a ser 1 es a 5. Entonces hacemos ese pequeño truquito de agregarle el R a la razón, para ver la cantidad de jóvenes. Entonces, en resumen, el R se agrega para decir en total la cantidad de votantes es R, vamos a omitir el 1, y la cantidad de jóvenes es 5R. ¿Cuánto vale R? No lo sabemos todavía, pero está ahí. Después lo podríamos calcular si nos dan más datos. Eso más que nada. No sé si ahí quedó más claro o si alguien le quedó alguna otra duda. Recuerden por el chat o también pueden abrir su micrófono si es que desean. Ya, entendiste mejor, bacán. Entonces, si es que nadie más tiene dudas, vamos a seguir. Ya, sigamos. Entonces, ese era el primer ejemplo. Después, el ejemplo 2, vamos a ser un poco más numérico. Dice, las edades de 2 personas están en razón 4 es a 7. A ver el chat. Ya, Fernando. No hay, si me lo dices por la lista, no hay problema por si acaso. Aún no paso lista. Te va a pasar la flow, la lista más rato. O si no sé si me lo dices por otro motivo, explícame, ¿no? Ya, estamos hablando de razones. La guía es razones, proporciones y porcentajes. Comenzamos con razones, voy a hacer un mini resumen. Y dijimos que una razón era una comparación entre dos cantidades. A ver, tranqui. La razón entre dos cantidades mediante una división. Dividimos las dos cantidades. Lo escribimos de esta forma, como división o como fracción. Recuerda, una fracción es lo mismo que una división. Y lo leemos como A es a B, donde A y B son las cantidades que comparamos. Y dijimos que como esto es una división o una fracción, esta razón tiene un valor, K, que puede ser cualquier número real. Y dijimos que nosotros la razón la podemos manipular como si fuera una fracción, es decir, podemos amplificarla o simplificarla siempre que el K se mantenga. Eso, vimos este ejemplo ahí que después puedes ver el video, puedes leer la explicación y vamos a ver otro ejemplo que probablemente también te quede claro con este segundo ejemplo, lo que estamos conversando. Entonces, las edades de 2 personas están en razón 4 es a 7 y la diferencia, recuerden, diferencia es sinónimo de resta, entre sus edades es 15 años. Nos preguntan cuántos años tiene cada persona. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a decir la persona 1 va a ser A, la persona 2 va a ser B, por ejemplo. Y tenemos que la razón entre estas, va a ser, A va a ser la edad de A, B va a ser la edad de B. Y la razón entre las edades es de 4 es a 7. Entonces, ¿cuántos años tiene A? Tiene 4 por R años. 4R.
¿Cuántos años tiene B7R? Es el mismo truco que les dije, de ponerle el R simplemente. Este es solamente para saber cuántos años tiene cada persona. Importante, el R en general no lo pongan en la razón. Déjenlo afuera, dejen los puros números en la razón, pero cuando quieren ver la cantidad, ahí sí pónganlo. Entonces, ahí, bueno, lo mismo. Con la razón es 4 a 7, la primera persona tiene 4R años, la segunda 7R. Entonces faltaría encontrar este valor de R. Y nos dicen que la diferencia es 15. Entonces, si restamos el 7R menos el 4R, nos va a tener que dar 15. Porque ahí estamos restando las edades. Importante, no resto 4 menos 7 porque 4R menos 7R porque en general como el R es mayor que 0 es positivo, este siempre va a ser mayor que este. Y como siempre va a ser mayor, la resta tiene que ser positiva. Si no nos daría negativo y el R siempre es positivo, por si acaso. Entonces tenemos 7R menos 4R igual a 15. Entonces esto es como una ecuación, 7 menos 4 es 3. 3R igual a 15. Y si dividimos por 3 a ambos lados, para despejar el R nos queda que R es igual a 5. Entonces, que es lo mismo que se hizo aquí. Entonces, con eso, nosotros podemos decir que como la edad de A era 4R, va a ser 4 por 5, entonces va a ser 20. A tiene 20 años, y B era 7R, va a ser 7 por 5, es decir, tiene 35 años. Entonces ahí encontramos la edad de las dos personas. Dudas del ejercicio. Cualquier duda, cualquier duda. ¿O se entendió bien? Aquí aplicamos todo lo de los R para que y ahí cachamos cuál es el valor de R. Si se dan cuenta, como para encontrar el valor de las edades, tuvimos que tener una información extra, que era que la diferencia de edades es de 15 años. Si esta información extra no hubiera estado, nunca hubiéramos podido encontrar el valor de R. Eso es importante. Ya, parece que no hay dudas. Entonces, vamos a hacer un poquito más. Ahí calculan las dos edades. Y bajarlo ahí. Y bueno, podemos comprobar que la diferencia, que las edades están en la razón requerida. Entonces, la razón entre A y B, 20 partido 35, recuerden siempre respetar el orden. Y si simplificamos por 5 arriba y abajo, dividir por 5 arriba, dividir por 5 abajo, nos queda 4 a 7. Entonces, las edades están bien calculadas. Y bueno, ahí también podemos comprobar que 35 menos 20 es 15. Así que el problema está bien hecho. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna? ¿O vamos bien? Ya, voy a asumir que vamos bien. Si no, avísenme nomás. A ver el chat. Buenísimo. Gracias, Matías. Y ejemplo 1.3 dice, un ángulo de 90 grados es dividido en tres ángulos que están en la razón 4, esa 5, esa 9. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Entonces tenemos que el ángulo es de 90 grados y lo dividimos en tres ángulos. Tienen esta razón. Entonces podemos decir de nuevo que el primer ángulo, vamos a llamarle el ángulo A, dicho alfa, mejor. Va a ser el primero, va a ser 4R. Entonces vamos a tirar a poner esto. El ángulo beta va a ser el segundo, va a ser 5R. Y el tercero va a ser gamma, por ejemplo, y va a ser 9R. Entonces eso lo van a hacer al tiro y va a ahorrar tiempo. Y el ángulo es de 90 grados. Entonces, si nosotros sumamos alfa más beta más gamma, les tiene que dar 90. Entonces, si reemplazamos alfa, beta y gamma con respecto a R, nos va a quedar 4R más 5R más 9 igual a 90. Entonces sumamos 4 más 5, 9, más 9, 18. Es igual a 90. Y dividiendo por 18, nos va a quedar que el R vale 5.
nota, que sean 5 todo el rato es coincidencia nomás, puede ser cualquier otro número, por si acaso. Ahí yo cuando armé la guía fue casualidad nomás. Entonces, como el R vale 5, podemos reemplazarlo aquí. Entonces el alfa va a valer 4 por 5, que va a ser 20 grados. El beta 5 por 5, 25 grados. Y el gamma 9 por 5, 45 grados. Y ahí está. Y ahí después pueden comprobar que estos ángulos están en esta razón de aquí y que suman 90. Eso. No sé si tienen alguna duda de esto. No sé si se entendió bien. Cualquier duda, no tengan como miedo en preguntar cualquier cosa. Cualquier duda es válida. No. Ya, entonces voy a seguir. Si no, si es que no tienen dudas. Si no, recuerden, interrúmpame no. Entonces, luego de ver las razones, se ve lo que es proporciones, que es un poquito más avanzado. Entonces, se llama proporción a una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, tenemos dos razones, A es a B y tenemos C es a D. Entonces, una proporción entre ambas razones sería A partido por B es igual a C partido por D. Si se dan cuenta, igualamos. Y esto se lee A es a B como C es a D. Básicamente se agrega un como nomás. Un como en el medio. A es a B como C es a D. Así se lee. Y por propiedad de fracciones equivalentes, en toda proporción siempre se va a cumplir que el producto cruzado es igual. Es decir, este por este es igual a este por este. Eso es materia de fracciones. Por si es que no lo recuerdan siempre si dos fracciones son iguales, son equivalentes, si hacen multiplicación cruzada, les queda igual, por si acaso. Entonces, este es el concepto de proporción. Es relativamente simple el concepto, hay que hacer aplicar. No sé si se entiende bien o si alguien no entendió el concepto de proporción. Ya, parece que asumo que lo entendieron. Si no, porfa, en verdad, interrúmpame nomás y pregúntenme. No hay problema. Entonces, ejemplo 2.1. Se sabe que x es a 10 como 12 es a 15. ¿Cuál es el valor de x? Entonces, por definición de proporción, x es a 10 es la primera razón. Entonces, x partido por 10. Recuerden de nuevo respetar el orden. Primero el x, después el 10. Y la segunda razón es 12 es a 15. Perdón. Entonces, 12 es a 15. Entonces, teniendo esto, como es una proporción, tenemos x es a 10 como 12 es a 15, es una igualdad. Igualamos las dos razones. Como sale aquí. Entonces, después de eso, podemos primero que nada simplificar la segunda fracción. Ya, tranqui Melanie. Estamos viendo razones, proporciones, porcentajes. Ahí, para que no te preocupes, también estamos explicando un ejemplo de proporción. Aún no pasamos lista por si acaso, y la Flo cuando entre va a pasar la lista. Así que no te preocupes. Entonces, esto, si se dan cuenta, es una ecuación. Probablemente deberían saber cómo resolver esta ecuación. Hay multiplicar cruzado y después despejar x. Y para simplificar el cálculo se puede simplificar la segunda fracción. Esta de aquí se puede dividir arriba y abajo por 3. Entonces les va a quedar 4 arriba y les va a quedar 5 abajo. Entonces les queda esto. X partido por 10 es igual a 4 partido por 5. Ahí si aplicamos multiplicación cruzada, x por 5, 5x, 10 por 4, 4 por 10 lo mismo. Y, perdón, ahí nos queda entonces 5x es igual a 40, y dividiendo por 5 a ambos lados, nos queda que x es igual a 8, que sería el resultado. Dudas de este ejercicio de proporción. Es bastante sencillo este ejercicio, en verdad. En general no son tampoco mucho más complejos los ejercicios de proporciones, por si acaso.
¿Ninguna duda? Ya, excelente. Entonces vamos a seguir con proporcionalidad directa. Entonces ya vemos el concepto de proporción en general, pero hay proporciones como que son especiales. En general, en la prueba entran dos en general, que son directa e inversa. Hay más también, hay compuesta, creo que es otra que es un poco más difícil, y deben haber algunas otras más. Entonces, pero las que nos interesan son directa e inversa. Entonces partimos con proporcionalidad directa, que se dice que dos variables también ponverlo como cantidades en verdad. Esto es como el A esa B, como la cantidad de jóvenes que votaban y la cantidad de jóvenes totales. La edad de A, la edad de B es lo mismo, por si acaso. Simplemente es como notación más formal. Dos variables X e Y son directamente proporcionales. Esta palabra apréndansela. Si el cociente o división entre sus valores es constante. Y a ese valor de ahí, ese valor se conoce como constante de proporcionalidad. Entonces, esto va a expresarse como la división entre y x, y partido por x es igual a k, donde k es constante. Y si nosotros llevamos a un gráfico, no sé si es que saben graficar, este es igual a y, es igual a x por k, entonces esto es una línea recta, una función afín, si alguien sabe lo que es una función afín, y sería una recta ahí que pasa por, perdón, una función lineal, no afín, perdón. Entonces, una función que pasa por origen y es una línea recta. Eso de función lineal, a fin, no se preocupen, es solo por si alguien sabe eso, es más sencillo. Entonces tenemos esta recta de aquí, un gráfico. Y lo más importante en verdad del gráfico es entender que, no sé, nosotros parémonos en este punto aquí. Ahí y ahí. Entonces este, por ejemplo, va a ser x1, este va a ser y1, que son dos números cualquiera. Lo que tienes que saber es que si nosotros aumentamos el x crece, por ejemplo, hasta este punto que va a ser x2, y vemos ahí en qué punto corresponde, que sería ese de ahí. Si nosotros vamos a ver el y, vemos que aquí tenemos el i2 también creció. Entonces, si yo aumento el valor de una variable, el valor de la otra variable también aumenta. Eso es lo más importante de proporcionalidad directa, como del concepto de proporcionalidad directa. Si yo aumento el valor de una variable, el valor de la otra también aumenta, siempre. Y caso contrario, si pasamos de x2 a x1, vamos a bajar de aquí a aquí, entonces el valor de i2 para i1 también es menor. Entonces, si crecemos, crecemos, si decrecemos, decrecemos. Es lo más importante y fundamental del concepto de proporcionalidad directa. Entonces, este gráfico en verdad no es muy relevante, es más formalidad que otra cosa. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Dice, la siguiente tabla, esta de aquí, muestra la cantidad de kilogramos de manzana utilizados para elaborar jugo de manzana y la cantidad de litros obtenidos de jugo. Y nos dicen, por cada 15 kilogramos de manzana se obtienen 9 litros de jugo. Entonces aquí vemos kilos y litros. Entonces si tenemos 15 kilos de manzana, podemos hacer 9 litros de jugo. Si tenemos 30 litros de manzana, podemos hacer 18 litros de jugo. Si tenemos solo 5, podemos hacer 3. Y bueno, este es, digamos, X a los kilos e Y a los litros. Entonces puedo notar que la división Y partido por X, o también X partido por Y, recuerden, el orden importa, pero en general, tanto si Y como X, Y partido por X se mantiene constante, X partido por Y también se mantiene constante por si acaso. Entonces vemos la división entre los litros y los kilos se mantiene constante para cada par de valores. Es decir, si nosotros dividimos 9 entre 15, esto va a ser lo mismo que la división entre 8 y 30. 18, perdón. 18 y 30. Y esto va a ser lo mismo que 3 y 5. Esa división, si ustedes hacen la división, de hecho podría hacerla con calculadora la primera, ¿verdad? 9 dividido 15 es 0,6. 9 entre... Sí. Entonces, si ustedes dividen esto, da 0,6, si dividen esto da 0,6, si dividen esto da 0,6. De hecho, si se fijan, este 3 quintos es como la fracción más chica,
Simplifican por 3, les da 9/15. Simplifican por 6, les da 18 partido por 30. Entonces, son fracciones equivalentes. Entonces, la división se mantiene constante. Entonces, la razón entre kilogramos de fruta y litros de jugo es 5/3. Aquí, si se dan cuenta, dice razón entre kilogramos de fruta, entonces los kilos van arriba, y litros de jugo, los litros van abajo. Aquí este y partido por x era litros partido por kilos. Entonces, aquí nos dio 3/5, aquí 5/3 porque es al revés. Eso es muy importante. Recuerden siempre el orden. Entonces, y esto es proporcional directa. Si nosotros aumentamos la cantidad de kilos, aumentamos la cantidad de litros, y la razón se mantiene constante. Si nosotros disminuimos la cantidad de kilos, disminuimos la cantidad de litros. Y esto también, y la razón se mantiene constante. Eso es lo importante. No solo basta con aumentar ambos, sino que también la razón que forman ambos tiene que ser exactamente la misma. Es decir, tienen que estar en proporción. ¿Dudas de eso? Que es como lo importante, en verdad. Cualquier duda de eso. No, ninguna. Seguros, seguras. Esto puede ser igual un poquito confuso. Para que en verdad entiendan bien el concepto. Ya, parece que entienden. Voy a asumir que el silencio es que entendieron. Espero que sí. Entonces, seguimos en una proporción directa. Si una magnitud aumenta, esto es lo que decía, o disminuye n veces, digamos, aumentó al doble, aumentó al triple, al cuádruple, la otra también aumenta o disminuye el mismo número de veces. Entonces, si yo los kilos, por ejemplo, aquí los 15, los aumento al doble, los litros quedan 9, también los aumento al doble. Si los kilos los disminuí a la tercera parte, 5, los litros también los disminuí a la tercera parte. Eso, y bueno, aquí se podría graficar los kilos de manzana y los litros de jugo, y ahí están, el 5 va con el 3, el 10 con el 6, este punto no estaba aquí, pero también está, existe por si acaso, y el 15 con el 9. Y más para aquí también estaría el 30 con el 18. Y si estiramos la recta les daría como un punto ahí. También está eso. Y entonces, como se puede observar en la figura 1, dos magnitudes son directamente proporcionales si representamos el par de los pares de valores que son kilos y litros, por ejemplo, los puntos se sitúan en una recta que pasa por el origen, que es esta recta de aquí. Pero esta visión más gráfica no debería entrar como tal en la prueba, es más que nada para que sepan. Lo importante es esto, que la división se mantiene constante para cada par de valores. Eso es lo importante. Entonces vamos a un ejemplo más numérico ahí sí para que espero que se entienda ahí todo más claro. Si P y Q son magnitudes directamente proporcionales. Esto también es importante. Ustedes, yo antes hice la división este entre este, es igual a este entre este, es igual a este entre este. Eso en general no van a tener que hacer la división de cada par de valores, sino que les van a decir, las dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces aquí tenemos P, esta fila de aquí, y Q es esta fila de aquí abajo. Y tenemos que P es A, 8 y 3, y el Q es 40, B y 24. Entonces nos viene el valor de A más B. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Podría empezar ustedes porque se ve como medio enredado, porque no están como todos los números, sino que hay letras y está como medio raro. Entonces, la clave cuando siempre que tengan ejercicios con tablas es encontrar un par de valores que sean el valor de ambas variables. En este caso sería este de aquí. Cuando el P vale 3, el Q vale 24. Tenemos ambos números. Aquí tenemos un número y una letra, aquí también. Una letra y un número, no así. Entonces tenemos este de aquí. Entonces, al tiro ustedes pueden decir que la razón entre P y Q va a ser igual a 3 partido 24. Esta es la razón, siempre. Porque es la división entre este y este. Es la definición de razón que vimos en un principio.
Y luego tenemos estos de aquí que no sabemos qué son, pero como es proporcional y directa, sabemos que la razón o la división debe ser constante. Entonces, ¿qué significa esto? Que a partido por 40 también tiene que ser igual a 3 partido por 24. Sí o sí. Y también el 8 partido por b también va a tener que ser igual a 3 partido por 24. ¿Por qué? Porque al ser proporcional y directa, el cociente entre las variables magnitudes es constante. Entonces tenemos este y tenemos este. Este 3 partido 24, si simplifican por 3 arriba y abajo, queda un octavo que es mucho más simple de trabajar. Entonces aquí voy a cambiar estos dos 3 24 por un octavo, para que sea más sencillo. Un octavo. Y como tip les digo, siempre que puedan, aprendan bien cómo simplificar, porque siempre que se pueda, háganlo, porque es mucho más fácil trabajar con esto. Y como tenemos ya esta igualdad o proporción y esta igualdad o proporción, porque es igualdad de razones, podemos multiplicar cruzado y, al igual que antes, obtener el valor de la incógnita. Entonces, si hacemos multiplicación cruzada, nos queda 8a es igual a 40 por 1, que es 40. Entonces el a vale 5. Y dividimos por 8 a ambos lados. Mientras que este otro, de nuevo multiplicamos cruzado, 8 por b por 1 es b, y 8 por 8 es 64. Entonces tenemos el tiro que es 64. Si no simplificaban, también se podía por si acaso, pero tenían que multiplicar por 24 y iba a ser más latero. Pero también se puede, por si acaso. Entonces tenemos a que vale 5, b que vale 64. Entonces nos piden a más b. A más b es 64 más 5, que es 69. Esta sería la respuesta. Y aquí si bajamos un poco más, ahí está la resolución del problema, igual como yo lo hice, y les da a más b 69. Y bueno, aquí le explico un poco el valor de la constante de proporcionalidad K entre P y Q, que era simplemente el cociente, que era 3 partido por 24, o que era lo mismo que 1 octavo. Eso, dudas. Me interesa mucho que se haya entendido este ejercicio, para que después puedan hacer los ejercicios de la guía también. Cualquier consulta, en verdad. No sean tímidos, no sean tímidas. Ninguna duda, ¿en serio? A ver. Ya, Matías cree que bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda o van bien? Este de proporcionalidad directa y si no, que varios ejercicios puse en la guía, por si acaso. Ya. Asumo que vamos bien. Entonces vamos a ver un ejemplo más. La razón entre lo que gasta y lo que ahorra mensualmente una persona está, bueno, es de 7 a 2. Sí, es la razón. La razón es de 7 a 2. Entonces esto es lo que gasta y esto es lo que ahorra. Si sus ahorros de este mes fueron 148.000. Y se sabe que los gastos y ahorros se relacionan de forma directamente proporcional. Recuerden, ahí está la clave del éxito, que les digan. Entonces, ¿cuánto gastó este mes? Entonces, la razón entre gastos y ahorros es de 7 es a 2. 7 es a 2. Y además nos dicen que los ahorros de este mes fueron 148.000. Entonces, este A de aquí, podemos reemplazarlo por el 148.000. O también no, vamos a hacerlo de la forma que le expliqué antes para ser consistentes. Entonces dijimos que los gastos iban a ser 7R y los ahorros 2R. Esto fue lo que le expliqué antes. Este es más como de razones que proporcionan, ¿verdad? Sí, de hecho debería haber estado más arriba, perdón por eso. Entonces, los ahorros son 2R y nos dijeron que ahorró 148.000 pesos. Entonces, 148.000 pesos. Entonces, bueno, podemos dividir por 2 para despejar el R. Nos queda que el R es igual a 74.000
64.000 pesos, si es que no me equivoco. Sí, es 64.000 pesos, y después para hacer la división a mano, esto lo hago más que nada para hacerlo más rápido. Y después entonces pueden calcular los gastos, que sería 7 por esto, que sería... Lo hacen con calculadora en verdad, para hacerlo más rápido. 74.000 por 7 son 518.000 pesos. 518.000. Y estaríamos, que es lo que nos piden ahí. Ahí lo hice con la forma de razones, pero también lo pueden hacer... Ah, bueno, aquí ¿qué pasó? Ahí me comí, este era un 2, por si acaso aquí. Ahí le voy a hacer a Flo que hacer corrección aquí, este es un 2, por si acaso. Ahí lo hicieron más sencillo y despejaron al tiro G y les dio 518.000. Y ustedes pueden revisar la solución y ver en verdad, y ver cómo se hizo aquí, pero con la forma de los R también se puede hacer, y no es tan difícil en verdad. Así que eso, dudas de este, que estaba cortito en verdad. Cualquier duda. Ninguna duda. Ya, buen inicio. Entonces voy a seguir con proporcionalidad inversa. Entonces antes dijimos que la proporcionalidad directa, si uno aumentaba en una cantidad, el otro aumenta en lo mismo, y la división entre las cantidades variables es la misma. Por otro lado, la proporcionalidad inversa, se dice que dos variables x e y, recuerden estas variables son cantidades, son inversamente proporcionales si el producto entre sus valores es constante. Entonces, ante la división, ahora es multiplicación. Recuerden, producto y multiplicación es lo mismo. Entonces, al igual que con la proporcionalidad directa, la constante se llama constante proporcionalidad. Tiene el mismo nombre, en verdad. Y esto se puede expresar como y por x, que es la multiplicación de las variables, es igual a k, donde k es constante. Y bueno, aquí tienen un gráfico típico de proporcionalidad inversa. Y también, quienes quizás cachen más de matemáticas, les guste más, cachan que esto es una hipérbole, ¿verdad? Pero eso sigue nada que ver con la pretransición. Entonces, vamos a ver este ejemplo que no es numérico, es más conceptual, que dice: la siguiente tabla muestra la cantidad de trabajadores que trabajan en la construcción de una casa y la cantidad de días que estos tardan construyéndola. Entonces ahí están los días y los trabajadores. Y bueno, si tenemos 2 días, o sea, para terminar la casa en 2 días necesitamos 12 trabajadores. Si queremos terminar la casa en 3 días, necesitamos 8 trabajadores. Si queremos terminar en 4 días, 6 trabajadores. Y los días son X, los trabajadores son Y. Entonces, si se dan cuenta, la multiplicación entre x e y se mantiene constante para cada par de valores. Si multiplicamos 2 por 12 da 24, 3 por 8 da 24, 6 por 4 da 24. Entonces, bueno, esto, los trabajadores en general era típico antes, ahora creo que ya no se pregunta tanto, pero también siempre es bueno saberlo, asociar que mientras más trabajadores tengo, menos días trabajo. En verdad puede ser quizás relativamente lógico. Es como, no sé, en Grey's Anatomy cuando Derek va a construir su casa, si se dan cuenta, mientras cuando lo van a llevar, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando lo van a llevar como que la construcción es mucho más rápida que cuando Derek trabaja solo en su casita. Así que eso, este es típico, días y trabajadores es típico, siempre es inversamente proporcional. Y bueno, como les dije, la constante de proporcionalidad vale 24, que es la multiplicación entre días y trabajadores. Y en una proporción inversa, esto es como lo conceptual importante, si una magnitud aumenta o disminuye, también puede ser n veces, la otra disminuye o aumenta el mismo número. Entonces, si aquí aumentamos una, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Es lo contrario, es como el gráfico, sin el gráfico. Estamos parados aquí. Tenemos 2 días, 12 trabajadores. Y aumentamos el número de días. Somos a 4 días. Los trabajadores disminuyeron. Entonces aquí aumentamos, aquí disminuimos.
Y lo mismo, si pasamos de 4 días a 2 días, los trabajadores pasan de 6 a 12. Aumentan. Eso. Y bueno, estos dos, como se muestra en la figura 2, que era la más arribita, dos magnitudes son inversamente proporcionales y al representar los pares de valores, los puntos se sitúan en una hipérbola, que es un estudio más allá de la transición. Si te gustan las matemáticas, quieres estudiar matemáticas, o quizás te ingeniería, alguna ingeniería más matemática, probablemente ahí vea lo que es una hipérbola y todo eso. Pero no es de nuestro interés en este momento. Entonces, dudas primero de esto. Cualquier duda. Me interesa también que entiendan el concepto de proporcionalidad inversa. Que lo tengan bien clarito. Ninguna duda. ¿Seguras? Aprovechen la clase también como para guiar, para que queden claros, claras, y después puedan hacer los ejercicios sin problema. Eso también es importante. Ya, parece que no hay dudas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que dice, si dos maestros se demoran 6 días en realizar un trabajo, considerando que la cantidad de maestros y el número de días de trabajo se relacionan de forma inversamente proporcional. Ahí de nuevo ahí lo importante que les dicen, ¿cuántos maestros se necesitan para realizar el mismo trabajo en 3 días? Entonces, estamos haciendo 6 días, no sé, digamos, quieren cambiar el piso flotante de una casa, por ejemplo. Y le dicen, somos 2 maestros, nos demoramos 6 días. Pero el dueño de la casa dice como no, pues 6 días te está demorando mucho, quiero que termine en 3 días. ¿Cuántos maestros más o cuántos maestros en total se necesitan para hacer el trabajo en este número de días? Entonces, si denominamos a los maestros M y a los días como D, vamos a ver que la multiplicación entre M y D va a ser constante. Entonces va a ser igual a una constante. Y tenemos que, aquí si se dan cuenta no hay tablita, entonces no es como tan sencillo de ver al principio. Pero nosotros tenemos que, vamos a llamarle la cantidad de maestros en el instante 1, tenemos que 2 maestros, y el número de días 1 son 6 días. Que es la información aquí que nos entregan al principio. 2 maestros se demoran 6 días. Entonces tenemos que el producto entre M1 por D1 va a ser igual a 2 por 6, que va a ser 12. Y este 12 de aquí va a ser la constante de proporcionalidad. Es como lo que sale aquí. Y después tenemos la cantidad de maestros 2, que es nuestra incógnita. Y tenemos la cantidad de días 2, que sabemos que son 3 días en los que queremos que hagan el trabajo. Esto es una incógnita, no es un 2 por si acaso. Entonces tenemos esa información y tenemos la constante. Entonces, como tenemos la constante, estamos ya Liz Taylor. Tenemos la cantidad de maestros por la cantidad de días va a ser igual a la constante. Entonces, como eran 2 días, va a ser 3 por M2, va a ser igual a la constante que era 12. Y si dividimos por 3 para despejar la cantidad de maestros, va a ser que la cantidad de maestros va a ser igual a 4. Y bueno, ahí está. Entonces, para realizar el mismo trabajo en 3 días, necesitamos 12 maestros, 4 maestros, perdón. Eso. Ahí está el procedimiento, que es lo mismo que les expliqué recién. Entonces, por lo tanto, se necesitan 4 maestros para realizar el mismo trabajo en 3 días. Voy a conectar el computador, pero por mientras, dígame si tienen alguna duda. Cualquier duda, en verdad. ¿No tienen dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Aprovechen para aclarar todas sus dudas. A ver, ahí por el chat. Deme un segundo. Ya, el chat dicen... sí, apenas termine la clase les mando la guía por WhatsApp, no hay ningún problema.
Eso. Entonces, no sé si... Sí, verdad, perdón, me faltó subir las guías. Perdón, se me fue por completo. Sí, después, apenas termine la clase, les subo la guía. No hay problema. Y también la grabación ahí, apenas termine, se la subo también. Eso, entonces no hay dudas, ninguna duda. Ya, parece que no. Si es que tienen dudas, recuerden, interrúmpame nomás, no hay ningún problema. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.2.3. Si 2A es inversamente proporcional a B, cuando A vale 4 y B vale 1 medio. No, esto miento. 2A es inversamente proporcional a B. Eso es una parte. Después, cuando A vale 4, B vale 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale 1 partido por B si 2A vale 6? Entonces dicen que 2A es inversamente proporcional a B, nos dan un caso en específico y está la pregunta. Ah, por si acaso, respecto a la guía, si no llegó la flor de la página web, por si alguien la busca, pero igual después se las mando por WhatsApp, no hay ningún problema con eso. Entonces, ya, volvamos al problema. Nos dicen que 2A es inversamente proporcional a B, entonces si nosotros hacemos el producto, que es la definición de proporcionalidad inversa, tiene que ser constante. Y una vez más nos dieron un caso. Cuando A vale 4, B vale 1 medio. Entonces, si A vale 4, 2A va a valer 8. Y por B va a ser por 1 medio. Va a ser igual a la constante. Entonces, la constante va a ser igual a 4. Y con la palabra constante en verdad ya estaríamos casi listos. Porque... un segundo. Ahí, porque... no sé si ven los mensajes en verdad, pero... Parece que no haya la flor, no hay problema. Entonces, perdón, la constante es 4. Entonces, como la constante es 4, podemos evaluar lo que nos preguntan. Nos dicen que 2A vale 6. Entonces, vamos a hacer esto mismo de aquí. El 2A vale 6 por el B, que no sabemos cuánto vale B, va a ser igual a la constante, que va a ser 4. Entonces, despejando el B, nos va a quedar que el B va a ser igual a 4 partido por 6. Y si simplificamos por 2 arriba y abajo, nos va a quedar 2 tercios. Eso vale, B vale 2 tercios. Y como nos piden cuánto vale 1 partido por B, o el recíproco, es simplemente dar vuelta a esta opción. Uno da vuelta y nos va a quedar que el 1 partido por B va a ser igual a 3 medios, que es lo que dice aquí. Este era como similar al de los maestros, solo que en vez de jugar como con... O sea, hicimos lo mismo, ¿verdad? Nos dan como qué es inversamente proporcional a qué, lo expresamos con la multiplicación igual a la constante, nos dan un par de datos siempre, vamos a necesitar un par de datos, que es 8 o 4 y 1 medio, obtenemos la constante, y planteamos lo que nos preguntan. Nos dan un dato, que era que el 2 valía 6, el B no lo tenemos, pero sabemos que la constante es 4. Entonces despejamos B, que es 2 tercios, y nos pide 1 partido por B, que es el recíproco, que es 3 medios. ¿Dudas de este problema? ¿Cualquier duda? Cualquier duda. ¿Verdad? Pregúntame no hay problema. ¿Ninguna? Ya. Entonces voy a seguir. Ya, antes de darle a porcentajes, que es lo último, vamos a pasar lista. Un segundo. Sigue, la voy a pasar en vivo, entonces si es que me salto a alguien, avíseme por el chat o por audio, en verdad, dígame como profe, falté yo. Entonces ahí vamos a crear la clase y tenemos en participantes a Damaris, ahí, Nanda, ahí, Francisca, ahí, Geraldine, ahí,
Matías, Melanie, Miguel, Nancy, Paola no está, tenemos a Tomás, tenemos a Vicente, tenemos a Waldo. Me salté a alguien, falta alguien, voy a contar igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que están todos y todas. Si es que me salté a alguien, avíseme al tiro para hacer el cambio y no queden ausentes. Pero ahí, voy a dejar quieto. Ahí está. ¿Me pueden revisar si es que falta alguien? Creo que no. Ahí. Ya. No. Ya, perfecto. Entonces voy a guardar. Ahí queda la asistencia, por si acaso. Entonces, continuando, vamos a ver porcentajes, que es lo último de la guía, que es que un porcentaje es un tipo particular de proporción directa en que uno de los términos de la proporción es 100. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que... Esto es medio confuso. Este pueden ignorarlo, no se preocupen por eso. Se lo voy a explicar como más sencillo. Entonces, los porcentajes se anotan con el símbolo de porcentaje. Si es que alguien no lo conoce, es este símbolo de aquí. Y se lee agregando la palabra por ciento después del número que representa el porcentaje. Por ejemplo, 35% se lee 35%. Y etcétera. 20%, 20%. Se agrega simplemente el porciento después del número. Y para calcular el p% de un número, basta con multiplicar el número por p. Esto es la clave del éxito. Para multiplicar el p% de un número, basta multiplicar un número por p. O también se puede hacer regla 3, que también eso lo voy a explicar. Entonces, vamos al ejemplo del tiro, que es más sencillo con los porcentajes. ¿Sí? Calcular el 34% de 100. Entonces, como se indicó aquí, bueno, aquí pueden hacer el Q, que no es muy relevante, pero lo que yo hago siempre es 34% de 100. Entonces, 34% es 34 partido por 100. Simplemente el porcentaje lo dividen por 100. Y este D siempre asociando a una multiplicación. Entonces, D 200. Y hacen una multiplicación. Puede simplificar por 100 arriba y abajo, y les queda aquí 1, y aquí les queda 2, y les queda al final 68. Entonces el 34% de 200 sería 68. Si alguien quiere usar la fórmula de más arriba, no hay ningún problema, pero a mí no me gusta tanto en verdad. Pero ahí pueden, aquí también está la explicación con la fórmula, por si acaso. Y ya no lo mismo, el 34% de 200 es 68. Eso es lo primero. No sé si se entiende eso. Simplemente transforman, para calcular el porcentaje de un número, cambian el valor de ese número, o sea, miento, el porcentaje lo dividen por 100 y lo multiplican por el número. Es simplemente eso. Si por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo rápido, el 10% del 10% de 400, por ejemplo. Aquí tenemos doble porcentaje, queremos el 10% del 10% de 400. ¿Cómo hacemos esto? Podemos asociarlo. Primero calcular el 10% de 400 y después calcular el 10% de eso. Para el 10% de 400, simplemente el porcentaje lo dimos por 100, 10%. El D es un por 400. Simplificamos ahí nos queda 10 por 4, 40. Y luego el 10% de 40, eso es lo que nos quedaría. De nuevo, el porcentaje lo dividimos por 100 y lo multiplicamos por el número, que es 40. Y este 0 con este con este, y nos queda 4. Entonces así se calculan porcentajes de números muy sencillos. Si tienen letras, el p% de Q, por ejemplo, es lo mismo. El p% es dividir el porcentaje por 100. Al Demetrio le encanta jugar con las letras. El D es un por Q. Y esto puede quedar como P partido por Q, o sea, P por Q, perdón, partido por 100. Es eso.
Y después este otro ejemplo aquí, que es ¿qué porcentaje de 500 es 200? Entonces ya no queremos saber un porcentaje de 500, sino que queremos saber cuál es ese porcentaje para obtener 200. Entonces esto podría expresarlo con porcentaje, llamémoslo P% simplemente. Entonces el P%, queremos que el P% de 500 sea 200. Chat. Ya. Lo de P simplemente es que nos están preguntando qué porcentaje de 500 es 200. Entonces nosotros decimos, llamemos al porcentaje que es lo que nos preguntan P simplemente. Va a ser el P%. Eso mismo, es poner un X nombre. Podría ser P%, Q%, M%, A%, etc. Sí, exacto, podría ser X%. Entonces, bueno, si es que quieren también podemos cambiarlo. Ya, vale, igual, pero vamos a cambiarlo ahí para que sepan que es lo mismo. Entonces, el X%. Queremos que el X% de 500 sea 200. Exacto, es la incógnita. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el X% de 500? Una vez más, el porcentaje, cuando el porcentaje número es el número partido por el 100, el porcentaje partido por 100, X%, el D es un por 500, y queremos que esto sea igual a 200. Vamos a meter una pequeña ecuación. Y la resolvemos. Se puede simplificar esto con esto, y nos quedaría que 5x es igual a 200, y si dividimos por 5 nos queda que x es igual a 40. Y ahí resolvemos. Y bueno, más abajo utilizando la fórmula, que pueden usarla, repito, pero yo prefiero usar esto que es más sencillo a mi gusto. Y les da que es 40. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 40% de 500 es 200. Eso. Y también, último, también se podría usar regla 3, quizá alguien la conoce, es muy típica en general, que es que hacemos como una relación sencilla. Decimos que, perdón, ahí sí. Decimos que 500 corresponde al 100%, 500 es todo lo que tenemos. Bueno, tiene que ser que el 100% es como el total de algo. 500 es el 100%, entonces 200, ¿cuánto va a ser? Nuestro X%. Como una forma de replantearlo, 500 corresponde al 100%, 200 es nuestro X%, y la regla 3 dice que nosotros para despejar multiplicamos cruzado estos dos, y dividimos por este. Entonces el X% va a ser igual a 200 por 100% dividido por 500. Entonces, pero ojo, este 100% de aquí está como un porcentaje. Entonces ya en verdad ese 100% sería como el número partido por el 100, que en verdad sería 1. Así que esto en verdad es 1, por si acaso. Entonces, no, pero mejor dicho, olviden todo lo que dije porque es más complicado verlo así. Dejémoslo como 100 simplemente. Entonces, 100%, y si resolvemos esto, nos va a quedar 200 partido por 5, y esto es 40. Entonces, el 40%. Creo que hay no sé si todo en el chat, voy a ver el tiro. Ahí sí, regla 3, sí, perfecto. Es súper conocida la regla 3 en verdad. Entonces, asocian las dos cosas, 500 del 100%, 200 es el X%. Y hacen la regla 3, multiplican los dos contrarios y dividen por el que está en diagonal. Eso. No sé si quedó alguna duda, ya estamos como en la hora, porque recuerden, el preu adelantó el horario, entonces terminamos 5 minutos antes. Así que eso, su recreo, para quien no había entendido todavía, dura hasta las 7:50.
Son 15 minutos ahora, no son 10 como antes. Y las clases comienzan 5 minutos antes, o sea, a las 6:25. El primer módulo empieza a las 6:25 y el segundo empieza normal a las 7:50. Así que bueno, no les pienso quitar más tiempo. Ahí están los ejercicios propuestos, son 35 creo. Sí, y están las respuestas ahí, para que puedan hacerlo si es que tienen cualquier duda, molesten a Malaflo, y como para eso está en verdad, mándale WhatsApp, no sé, en la próxima clase pregúntenle cualquier cosa. Entonces eso, no les quito más tiempo, espero que hayan entendido todo, que se haya quedado todo claro, un gusto haberles hecho clases, y eso, si es que alguien tiene alguna duda puede también quedarse a preguntar. Si es que no son libres, vayan a descansar, a comer, o lo que tengan que hacer en verdad. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén súper bien, cuídense. Chao, gracias. Chao, cuídate. Voy a finalizar la reunión por si acaso.